En el 2015, Netflix popularizó la serie Fauda. ¿La vieron? Bueno, no estoy aquí para recomendar entretenimiento, pero es buenísima, ¿eh? Si le gustan las películas de acción. Esta describe el accionar de las fuerzas encubiertas del ejército israelita en Palestina. Es como estar viendo lo que a diario las noticias hoy por hoy están reportando de lo que está sucediendo en esa región del mundo. El Mossad es algo equivalente a lo que en América nosotros reconocemos como la CIA. Ese centro o esa agencia de inteligencia en los Estados Unidos. Pues bien, para los judíos el equivalente es el Mossad. Y en esta serie, Fauda, registran precisamente esa guerra subterránea, por así decirlo, en donde los espías y todo lo que eso puede significar. Fauda en árabe significa caos y es el vocablo que los soldados judíos ocupan como encubiertos. Me dirán, ¿y qué tiene que ver eso con nuestro estudio de hoy? Bueno, mucho. De hecho, leí que están por lanzar una temporada más de la serie, creo que la séptima, no sé, en la que van a incluir el ataque del pasado 7 de octubre del 2023 y de la masacre que provocó el grupo terrorista. Vaya que va a ser atractivo verlo, ¿no? Ellos, los soldados judíos, cuando mueren, y por supuesto en la serie mueren varios de ellos, recitan Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Durante toda la saga, cada vez que uno de los protagonistas de la serie muere, pues vamos a escuchar, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Tanto que yo diría que la gente termina memorizando el verso. Y si ustedes se preguntan que por qué los soldados judíos recitan eso, bueno, por varias razones. La primera es que todo niño judío es la primera frase que aprende cuando es un bebé. Es que ese verso les vincula en forma directa a las promesas que Dios hizo a través de Moisés para el pueblo judío. Así es que es una especie de invocación, es una especie de acercamiento a su fe. Ahora, para nosotros los cristianos, el versículo también significa mucho, pero por razones distintas a la de los judíos. Diría yo que en primer lugar, el verso hace referencia a que nuestro Señor Jesucristo resumió la ley o el Antiguo Testamento precisamente con Deuteronomio 6. Déjenme leérselos rápidamente. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Recordarán que nuestro Señor recitó el verso 5. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Pero lo que viene es todavía más impactante. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. De ahí que todos los soldados judíos en la serie recitan, oye Israel, Jehová nuestro Dios. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Pero para nosotros, el pueblo cristiano,
tiene otra connotación todavía más imponente. No me voy a extender mucho en esta otra connotación porque no hablo hebreo y temo que la mayor parte de ustedes tampoco, así que la comprobación de lo que les voy a explicar está distante, pero los libros de teología la registran. Ellos insisten que la traducción correcta del hebreo al español es: oye Israel, Jehová nuestros dioses, Jehová uno es. Y pues ellos recalcan que no han querido traducirlo tal cual a los originales porque parece un error. No puede ser de que se refiera a dioses en plural y seguidamente a el singular de Jehová uno es. Es que se equivocaron, es que ¿qué sucedió? Bueno, para el pueblo cristiano esta es otra demostración más de la Trinidad. Jehová nuestros dioses, Jehová uno es. Claro está que ese no es el único versículo que ratifica la Trinidad en la Biblia. De hecho, los expertos insisten en que la Biblia no defiende la Trinidad, la da por un hecho, asunto que es mucho más relevante. Es que ustedes y yo no vamos a encontrar nunca la palabra Trinidad tal cual. Lo que vamos a encontrar es versículos como, por ejemplo, hagamos al hombre a nuestra imagen, porque está hablando en plural un Dios creador. Bueno, hace eco precisamente a la Trinidad. Génesis 3:15 hace otro eco, y así cantidad de versículos en la Biblia que muestran la Trinidad. Ahora, debo acotar y advertir, la Trinidad tal cual es un misterio, por eso los teólogos llaman el misterio de la Trinidad. ¿Y que por qué le dicen misterio? Porque humanamente hablando no hay forma de explicarlo. ¿Qué es la Trinidad? Son tres totalmente diferentes, pero uno solo. ¿Humanamente se puede concebir el hecho? No, no se puede concebir. Algunos intentan dar explicaciones como esta. No digo que son buenas y tampoco malas, solo digo que quizás ayudan, quizás no. Como por ejemplo, ¿qué han visto aquí? Un punto, y acá, ¿qué han visto? Otro punto, y aquí, ¿qué han visto? Otro punto. ¿Están seguros? Lo que están viendo es un triángulo, ¿no es cierto? Sí, pero este triángulo en realidad son 3 puntos. Entonces dicen ellos que algo como eso es la explicación de la Trinidad. Mi humilde opinión, algo como esto se sigue quedando corto al hecho de que en realidad la Biblia sostiene, son 3 totalmente diferentes, pero estos 3 son realmente uno. Pues bien, oye Israel, Jehová nuestros dioses, Jehová uno es. Cuando Dios dio a Moisés este verso y Moisés lo transcribió, era más que significativo, emblemático y representativo. ¿Por qué? Porque Moisés estaba entrando a la tierra prometida. Él no, su pueblo sí. Y todas esas naciones eran politeístas, cantidad de divinidades. Y la primera grande diferencia de Israel con esas naciones es que la religión del judaísmo era monoteísta. A diferencia de todas estas naciones, nosotros creemos en un solo Dios. Vaya diferenciador, ¿eh? Con el correr de los años, por supuesto, que era significativa para los judíos todo este párrafo, y de igual forma significativo para la iglesia de Cristo, para nosotros. Ahora, si eso está claro, quiero mostrarles algo que debe vincular a nuestro estudio de hoy. Está en
Juan capítulo 8, verso 44, o desde el 42. Dice, Jesús entonces les dijo, les estaba hablando a algunos judíos que decían que su padre era Abraham, y ellos estaban haciendo eco y gala de su religión, el judaísmo. Nuestro Señor los confronta, los desnuda y les dice, si vuestro padre fuese Dios, me amaríais, porque yo de Dios he salido. Está hablando de la Trinidad. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros, ¿por qué no pueden? Porque ustedes no son hijos de Dios, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. ¿Por qué? Porque es mentiroso y padre de mentira. Así es que si quisiéramos definir las características, los atributos, que no son atributos, son aberraciones de Satanás o del diablo, del demonio, tendríamos que decir, y sería una buena definición, que es padre de mentira, que es mentiroso, que es un engañador. Sí, sé que diablo es acusador y Satanás y demonio otros significados, pero insisto, al momento de definir sus aberraciones y sus características, una muy acertada y muy representativa es padre de mentira y engañador. Bueno, estoy haciendo eco a que Satanás es un engañador, es padre de mentiras, es un imitador, mejor digo un vulgar imitador, porque ni siquiera son buenas imitaciones. Y en el capítulo que hoy vamos a estudiar, vamos a descubrir la más vulgar y aberrante imitación de la Trinidad. Solo que en este caso no es una Trinidad satánica, es una tríada satánica. Eso y más es lo que vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado La tríada del 666. Vayan a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, nuestro sermón de hoy, la tríada satánica. ¿Listas sus Biblias? Vamos hasta el verso 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. ¿Están conmigo? Cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. 666. Hasta ahí leemos y oramos. Te ruego, Señor, por favor hables a nuestras vidas y que podamos crecer en el estudio de tu palabra. En Cristo lo rogamos. Amén. Me da un poco de desacuerdo poner esto de esta manera porque es una vulgar imitación y no quiero decir que hay una comparación, no la hay. Así que voy a decir mejor que no es igual, pero en fin, Trinidad se los he explicado ya. Y Trinidad es tres que a la vez son uno. Tríada son tres diferentes. No son lo mismo. Así es que en este caso voy a representarlo con el triángulo para que recordemos que hay diferencia. Y diré Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Satanás, como engañador y vulgar imitador, querrá en los últimos tiempos representarse a sí mismo con una Trinidad, pero ni cerca. Lo que él develará será una tríada. Significa que serán tres personajes diferentes. El primero, y ya lo vimos antes, es el dragón, Satanás mismo. El segundo es una bestia que sale del mar, ya la veremos pronto, y luego verán otro al que voy a llamarle el falso profeta.
Válido es decir que esta tríada es el 666. Eso significa que cada uno de estos personajes es la suma de esos tres seises, no en forma aritmética, solo en forma de presentación. Y dice que hay sabiduría, que hay entendimiento, pero que se discierna el número 666. No requiere demasiado conocimiento, es sencillo. En la Biblia hemos visto ya que hay algunos números que son emblemáticos, representativos y significativos. Entre ellos el número 10 hablando de la exactitud, de la perfección. Entre ellos el número 3 precisamente que anuncia la Trinidad. Entre ellos el número 7 que anuncia la plenitud de Dios. De allí que el número 7 aparezca tantas veces. Y se suele decir que el número 7 es el número de Dios. Pues bien, si el número 7 es el número de Dios, ¿cuál es el que le antecede? El número de hombre. Y el número de hombre es el 6. Pero en este caso, note que no es un número 6, son tres diferentes. Esta es entonces la tríada satánica. Me dirán en este punto, bueno, ¿y qué representan? ¿Qué es lo que hacen? En realidad Satanás está tratando de que esta tríada se equipare, se compare a la Trinidad, que el dragón se compare al Dios Padre, que la bestia al Dios Hijo y que el falso profeta al Dios Espíritu Santo. Pero semejante comparación es una blasfemia, no existe. Esto es vulgar, esto es absurdo, pero eso es lo que el gran engañador, el padre de mentira, le hará creer a la humanidad. Y si hasta ahí me he dado a entender, pues entonces ahora vamos a leer el capítulo completo. Verán que empieza a tomar sentido. Vamos al verso 1. Capítulo 13, verso 1. Me paré sobre la arena del mar. Es una forma retórica o profética de decir en el pueblo gentil. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como oso, boca de león, y el dragón le dio poder y trono y gran autoridad. Bien, por favor, préstame la de los 3 animales. Ok, dice verso 2, en el 1, 7 cabezas, 10 cuernos, ¿y qué más? Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Bueno, esas 7 cabezas no aparecen ahí, quítalo un ratito. Así que voy a dibujar yo esa bestia. Por supuesto, terrible dibujante, ¿no? Estas son las patas. Estoy describiéndolo por si no se logra entender. Me dirán, pastor, qué fea esa bestia. Claro, es una bestia. Así la tenía que dibujar. Bien, esta bestia dice que tiene esos 10 cuernos, pero que además tiene 7 ¿qué? ¿7 qué? Bueno, entonces ahora tendríamos que entender, ¿perdón? Sí. Bueno, eso dije, ¿no? ¿O no? Ok, que tiene esas 7 cabezas y que quieren que dibuje las 7 cabezas. Por favor. Gracias por creer en mí. Ok. Bien, ¿qué son esas 7 cabezas y qué son esos 10 cuernos? Ahora lo explico. Empecemos con las 7 cabezas. No lo hagan ahorita, háganlo más tarde, porque si lo hacen ahorita no van a entender esto ni lo que van a leer. En Google pónganle 7 colinas y van a pasar una hora
recopilando información como esta. ¿Qué es lo que va a decirles Wikipedia? Les va a decir que las 7 colinas de Roma son una serie de promontorios que históricamente han formado el corazón de la ciudad de Roma. Situadas al este del río Tíber, es un conjunto geográfico que protagoniza numerosísimos pasajes literarios y son referencia de la cultura romana. En el mundo, en historia antigua y en historia contemporánea, ¿quién representa las 7 cabezas, las 7 colinas, los 7 montículos, las 7 ciudades? Siempre y siempre es Roma. No hay donde perderse. Entonces, lo que este profeta estaba escribiendo es que este monstruo, esta bestia, estaba fundado sobre la ciudad de las 7 colinas. ¿Me estoy dando a entender? Así es que, sin mucho hablar, este monstruo tiene su sede, su base de operaciones en Roma. Bueno, pero además dice de que ese monstruo tiene, ahora vayamos al cuadro anterior. Ese monstruo tiene cabeza de león, oso, leopardo, y la suma de estos 3 llega a la 4ª bestia. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es lo que ustedes están viendo en pantalla ahora? Se los explico. En Daniel 7, profético, esto se escribió antes de que sucediera. Él escribió lo que sucedería con la estatua de Nabucodonosor. Creo que la mayor parte de ustedes alguna vez habrán oído esa historia o la habrán visto porque está en la televisión, hay películas de esto, como sea. Dios le reveló a Daniel de qué se trataba esa estatua a través del capítulo 7 de Daniel. ¿De qué se trataba? Simple y sencillamente que habrían 4 grandes imperios en la historia de la humanidad antes que Cristo regrese. Y estos 4 imperios son descritos por estos 4 animales o estos 4 mascotas o estas 4 especies del reino animal. De tal forma que Babilonia o Nabucodonosor fue el primer reino, representado por un león alado. El segundo reino fue el Medo-Persa, representado por un oso. Lo de las costillas en su hocico tiene su explicación, pero no estoy en Daniel, entonces no voy a extenderme a la explicación de Daniel 7. Luego, el tercero es ese leopardo que con 4 cabezas y alado también representa el imperio griego. Bueno, ¿por qué aparece entonces en Apocalipsis 7 de que la 4ª bestia los tiene a todos? Es simple, se los explico. Es fácil explicarlo porque ahora es historia. O sea, esto estoy diciendo es historia. Apocalipsis no ha sucedido. Esto, tómelo en cualquier libro de historia que va a encontrar mejor información que la que este neófito les puede compartir. El punto es este. Babilonia fue el primer gran imperio que conquistó el mundo conocido. Pero los medo-persas conquistaron a los babilonios. En el momento en donde los babilonios empezaron a ceder fuerzas y se enredaron en todo tipo de aberraciones morales, se debilitaron y surgieron los medo-persas. Por cierto, entre los persas están una derivación, los iraníes. En fin, surgieron los medo-persas y los medo-persas conquistaron a Babilonia. ¿Recuerdan Belsasar? Aquel emperador de Babilonia, tataranieto o algo así de Nabucodonosor, que blasfemó y que hizo una orgía en la que llevó los platos sagrados del templo de Salomón, y en ese momento una mano se apareció en la pared y le dijo: tus días están contados. Y esa noche los medo-persas ingresaron al imperio y lo conquistaron.
Bueno, luego surge el poderío de los ciros, de los daríos, de los medo-persas, hasta que el leopardo alado tomó fuerzas. ¿Quién es el leopardo alado? Es Alejandro Magno. Y se le llama leopardo y alado por su ferocidad y por su rapidez. Hay 4 cabezas ahí. Podría explicarles cada detalle, pero no es la idea. Eso es en Daniel. Hay 4 cabezas porque cuando Alejandro Magno murió, él no tuvo hijos, no tuvo herederos. A quienes heredó el imperio fue a los 4 grandes generales, a Ptolomeo, a Seleucido y más. Y por eso aparecen las 4 cabezas. Todo eso fue profetizado. Dicen los escépticos que quieren desacreditar la Biblia que la profecía de Daniel 7 es tan exacta que no se puede creer. Simple y sencillamente porque no quieren darle el mérito a la palabra. Pero en fin, los griegos conquistan a los medo-persas a los babilonios, y en todos los casos hay transculturización. ¿Qué es transculturización? El primero, el que innovó, el que colocó la palabra en el mundo fue Nabucodonosor. Este quería lo mejor de cada pueblo conquistado. Los llevaba hasta su universidad, los llevaba hasta su capital. Así fue como llevó a Daniel y a los 3 amigos de Daniel y a muchos otros como Esdras, a Zorobabel y qué sé yo cuántos más. Los lleva hasta Babilonia y los educa, los cultiva para sacar de la civilización judía lo mejor de ellos, pero lo hacía con todos los pueblos conquistados. Eso dio origen a la transculturización. Los medo-persas hicieron igual. Los griegos hicieron exactamente igual. Eso significa que cuando Alejandro Magno gobierna el mundo conocido, era ya una mezcla de los medo-persas y de los babilonios. Es decir, era lo mejor de lo mejor en el imperio griego. No debe entonces sorprendernos que la más grande filosofía de la historia de la humanidad tenga sus raíces en Grecia. ¿Por qué digo no debe sorprendernos? Es que no solo eran los griegos, estaba lo mejor de lo mejor del mundo conocido. Bien, pero a los griegos también los conquistan. ¿Quiénes? Los romanos. Roma conquistó a Grecia. Y Roma dio entonces origen al famoso imperio greco-romano. Los romanos dirigían, pero siendo muy astutos, no quitaron la cultura, la ciencia, el arte de la cultura greco-helenística. Es decir, Roma abrazó su filosofía, Roma abrazó su ciencia, Roma abrazó todo lo de los otros imperios. Y es así como Roma se convierte en una bestia descomunal. Cuando ya son dueños del mundo, esos grandes generales romanos llegan a la cúspide y los muy tontos se consideran dioses y dan origen a los césares, a Calígula y a otros degenerados como Calígula que querían ser adorados. Pero no crean que ellos fueron los únicos. En realidad Nabucodonosor se hizo esa estatua para que lo adoraran. Y antes de Nabucodonosor también fue Nimrod, que él se consideró Dios e hizo la Torre de Babel. Los ciros y los daríos, bueno, los daríos se portaron mejor, uno y uno, un darío y un ciro se portó bien, pero los medo-persas, lo mismo. Ya no se diga con Alejandro Magno, que dice su biografía que cayó en depresión y buscó la muerte porque a los 33 años ya no tenía nada que conquistar. Imagínense, un niño de 33 años, yo digo niño porque tengo 55, mi hija mayor tiene esa edad, entonces que a esa edad ya no tiene nada que conquistar en el mundo, se deprime y se muere.
Por eso querían ser dioses, porque no había nada por encima de ellos. Y después de estos han surgido otra cantidad de caricaturas, no tan grandes como estos, que también de forma antropológica desviada se han considerado dioses. Los grandes dictadores y los grandes genocidas que de sobra nosotros conocemos. Bueno, pero ahí está Roma, ahí está esa bestia con esas 4 simbologías, con esas 7 cabezas y con esos 10 cuernos. Los 10 cuernos nos hacen falta. Este es el punto. ¿Quién conquistó a Roma? Es la pregunta. Nadie. Roma no fue conquistada nunca. Pero, pastor, dejó de existir como imperio, pero sigue siendo Roma. ¿Que por qué no la conquistaron y por qué se debilitó? Por su depravación, por su inmoralidad, por las locuras de... ¿quién fue el que quemó a Jerusalén? ¿O a que quemó parte de Roma? Nerón. Por ese tipo de locos desviados provocaron que el gran imperio pues decreciera a dejarlo en lo que hoy es Roma. ¿Y qué es Roma hoy? Nada. No tiene mayor... si usted oye de economía, Roma no aparece en el espectro. Si usted oye de armamento, no está en el espectro. Si oye de líderes políticos, no está en el espectro. Entonces Roma no murió, solo perdió fuerza. Bien, hasta aquí creo que me estoy dejando entender. ¿Sí amén o no amén? ¿Qué pasa con los 10 cuernos? Los teólogos, los escatólogos insisten que los 10 cuernos van a ser 10 gobernantes del planeta. Allí dice más adelante que son 10 reyes, así que no están especulando. La especulación surge quiénes serán, quiénes probablemente serían esos 10 reyes. El asunto es este: el anticristo, la segunda bestia, va a gobernar al mundo con esa bestia. Esa bestia significa que está asentada en Roma y que habrá 10 naciones, 10 reyes que serán su plataforma política. Y que además de estar sentada en Roma, está heredando la grandeza de los 4 imperios que gobernaron al mundo. ¿Quiénes podrían ser? Especulemos un poco y díganme ustedes si hay exageración en lo que los escatólogos hoy por hoy dicen. ¿Qué se necesita para que haya un gobierno de 10 naciones que gobierne al mundo? Casi nada. De hecho, ya casi están. Advierto, antes de 1944 no sucedió nada. 2000 años casi, nada de nada. Pero en 1944 o 42 o por ahí, producto de la Gran Guerra, que la mayor parte conoce como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero en realidad ambas son una, lo único que en periodos aparentemente distantes, pero no añitos. Desde ese entonces y hasta el 2024 han surgido los grupos de confederación de naciones para frenar la guerra. Ustedes deben recordar, debieron estudiar esto en estudios sociales o qué sé yo, en qué materia, si es que estudiaron algo, pero lo enseñaban. Los bloques que fueron a la guerra y cómo se unieron y cómo estos bloques enfrentaron esa gran guerra. Pues bien, fueron 2 confederaciones de naciones. Al terminar la guerra, no pararon esas confederaciones, solo tomaron nombres diferentes, pero siguen existiendo. Quizás, y la más conocida por la mayor parte de ustedes, sería las Naciones Unidas.
¿Y cuál es el objetivo o la razón de ser de las Naciones Unidas? Simple, nacieron con propósito: frenar la carrera nuclear, que los países no siguieran armándose con armas atómicas, frenar la hambruna en el planeta y detener el cambio climatológico. Hay otras más, pero estas tres basta. Yo pregunto, ¿esas tres razones son para aplaudirlas? Por supuesto que sí. ¿Y quién no quiere que el mundo ya no esté en guerra? ¿Quién no quiere que detengan el hambre y que paren la destrucción del ecosistema? Por supuesto que se aplaude. ¿Para qué nacieron? ¿Para qué nació esa confederación? Pero a la fecha, lejos de alcanzar esos objetivos, se ha convertido en una organización con propósitos oscuros, si es que no, engendrados en el infierno. Prueba de ello es que varios presidentes se negaron, y habrán leído ustedes eso en las noticias recientes, a firmar la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Se llama Agenda 2030 porque pretenden cumplirla antes del 2030. Cuidado, ¿eh? ¿Y por qué se negaron? Bueno, entre ellos el que se negó rotunda y abiertamente y la criticó fue Milei de Argentina, entre otros, en el cual, si ustedes ponen en Google discurso del presidente Milei a las Naciones Unidas, ahí van a ver cómo les dice que solo les hizo falta decir: sus puntos de agenda son un engendro del infierno y nosotros no somos parte. ¿Por qué? Porque entre otros motivos, ellos en sus puntos de agenda está la diversidad de géneros para el 2030, en donde usted, si al salir del culto dice: ya me harté de ser hombre y voy a ser mujer, bueno, está bien. Y si en la noche usted dice: miren, he pensado, me voy a casar con el chucho, bueno, pues cásese con el chucho, porque perdone si yo estoy poniendo esto en una connotación un poco humorística, pero la verdad es que es una grosería, ¿no? Es una aberración contra Dios, contra la palabra de Dios. Y eso es parte de la Agenda 2030, el aborto y otras cosas como esas, en donde Milei abiertamente se los dijo. Uno no deja de sorprenderse: wow, este hombre vaya que tiene agallas, ¿no? Para decirle a los presidentes del mundo: ustedes no me importan ni un poquito, y nosotros no nos vamos a sumar. Pero bien, las Naciones Unidas no es la única confederación, son varias. Deben recordar la OTAN, el Tratado del Atlántico Norte. Pongan en Google OTAN y pongan imágenes y ustedes se van a quedar boquiabiertos, porque lo primero que va a aparecer Wikipedia es todos los países del Atlántico Norte que son parte de una confederación. Y si ustedes preguntan: ¿y para qué la formaron? Para hacer un bloque si alguien le declara la guerra al Atlántico Norte. Entonces aquí todo sigue siendo guerra. Sí, si lo mismo son los tratados de libre comercio, si lo mismo ha sido la Comunidad Europea, lo mismo es G8 y G7. Antes, 10 años atrás, era G8. ¿Qué era 8? ¿A qué se referían con G8? El grupo de las naciones más fuertes económica y militarmente hablando en el mundo. ¿Quiénes estaban? Francia, Estados Unidos, Canadá, y se me olvidan cuáles son, Gran Bretaña y cuáles otras. De pronto el G8 se convierte en G7 y ahora el G7 es el que amenaza al mundo. Es decir, nadie se le ocurra tocar a un país del G7 porque los otros 6 van con todo su armamento militar. Sí, pero entre esos nunca han estado o siempre han relegado a China, a Rusia
y a otros países como ellos. Y ustedes dirán, ¿y por qué los discriminan y no les dan entrada? Simple, por el comunismo de China, Rusia cambió un poco, pero no cambia su socialismo, y ahora su dictadura, que es todavía más grosera, y no le permitieron. Así es que en los últimos años, supongo yo, ustedes ya oyeron hablar sobre los BRICS. ¿Qué son los BRICS? Es la organización antagónica del G7. ¿Quiénes están en los BRICS? Está Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. BRICS es la inicial de cada uno de esos países. ¿De qué se tratan los BRICS? Decirle al G7, empiecen. ¿Quién tira la primera bomba? Eso es. ¿Ustedes tienen el dólar? Nosotros tenemos el euro. Ustedes tienen un ejército poderoso, imaginen el nuestro. No desestimen a los BRICS. Algunos de nosotros vemos a Brasil con cierto desdén. Quizá no, pero ¿cómo se nos va a ocurrir ver con desdén a China? Y menos ahora ver con desdén a la India. Si no me equivoco, es el segundo país con mayor población en el mundo y con gran tecnología. La mayor parte de las maquilas tecnológicas están, si no en China, en India, por la mano de obra barata. Y me imagino que todos saben también esas famosas academias de hijos de gobernantes en el mundo o príncipes que sus especializaciones las hacen precisamente en la India. Es decir, parece que hay 1, 2 o 3 centros académicos en donde estos chicos van y estudian y se preparan para dirigir sus países o para dirigir al mundo. Respóndase usted. ¿Cuál de todos estos grupos va a ser los 10 cuernos de esa bestia? No sabemos. Pero todos y cada uno son la plataforma perfecta. Si ustedes estuvieran interesados en mi humilde opinión, que no deberían estarlo, y yo pienso que los BRICS. ¿Que por qué? Simple, China odia al cristianismo, Rusia es el ejército rojo que se describe pronto en Apocalipsis, lo verán, Gog y Magog. La India, con todo ese politeísmo en donde las vacas no se pueden comer porque son dioses, pues son fuertes candidatos, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta? Que sean 10. Nunca han sido 10. Ni el G8, ni el G7, ni la ONU, ni la OTAN. No sé por qué le tienen miedo al número 10. Pero eso es lo único que hace falta. Que esa confederación de naciones llegue al número 10. En resumen, ¿quién es esa bestia? Es el anticristo con su plataforma política. Y yo les pregunto, si hay un líder en el mundo que ya tiene el liderazgo sobre una confederación tan poderosa como esta, y si además ha conseguido la paz entre Israel y los árabes, ¿por qué estos se siguen matando por Israel? Pero si han conseguido la paz en Israel y los árabes, bueno, ¿y entonces qué hace falta? Para que el líder de esta confederación se crea Dios mismo. Sigamos leyendo. Versículo 3. ¿Dónde estaba? En el 3. Vi una de sus cabezas como una herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que le había dado la autoridad a la bestia, y la adoraron diciendo, ¿quién como esta bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? ¿Lo están entendiendo mejor ahora? Bien, no les escuché, ¿sí amén o no amén? Ok.
Verso 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. ¿A quién? A esta gran bestia, al anticristo. Y se le dio autoridad para actuar la mitad de la tribulación, y abrió su boca a blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Qué santos? Los 144,000. Los vencerá. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. ¿Pero cómo? Si solo eran 10 naciones. Ahora les voy a explicar cómo. Pero antes de llegar a cómo, les quiero mostrar otro detalle como un cabo suelto. Juzguen ustedes amarillismo, sensacionalismo o parte de los cabos que basta con atarlos. Más tarde en Google pongan misterios del aeropuerto de Denver. Se van a estar boquiabiertos, ¿eh? Ponelo, porfa. El aeropuerto de Denver es el más grande de Estados Unidos y tiene una extensión como la de una ciudad. Su costo es de $5.200 millones y tiene historias muy interesantes. Este aeropuerto ha causado mucha controversia desde el inicio de la obra hasta cuando ya fue abierto al público, tanto por su diseño, por sus secretos, por sus adornos y por su demora, y sobre su costo que tuvo. Lo más representativo es el diseño del techo, que es en forma de carpas, que está hecho de una tela de fibra de vidrio, que se eleva y cae en picos, muy parecida a las montañas rocosas. Tiene restaurantes, un hotel lujoso, y muchos sitios de transporte. Vale recalcar que aquí se planeaba utilizar un sistema automático de equipaje, sin embargo, este no tuvo mucho éxito. Muchas personas y páginas en internet dicen que este lugar tiene una historia guardada, ya que al inicio se han realizado excavaciones demasiado grandes, con el fin de que pase por ahí un tren. Prestaron atención a la fachada, ¿no? Bueno, debieron prestar atención a la fachada del aeropuerto. ¿Sí la notaron? Ok. Y ahora empezaron a registrar los túneles. Todo esto es construcción subterránea en un aeropuerto. Siga. Lo vas a correr otra vez. El puerto de Denver es el más grande de Estados Unidos y tiene una extensión como la de una ciudad. Su costo es de $5.200 millones y tiene historias muy interesantes. Este aeropuerto ha causado mucha controversia desde el inicio de la obra hasta cuando ya fue abierto al público, tanto por su diseño, por sus secretos, por sus adornos y por su demora, y sobre su costo que tuvo. Lo más representativo es el diseño del techo, que es en forma de carpas, que está hecho de una tela de fibra de vidrio, que se eleva y cae en picos, muy parecida a las montañas rocosas. Tiene restaurantes, un hotel lujoso, y muchos sitios de transporte. Vale recalcar que aquí se planeaba utilizar un sistema automático de equipaje, sin embargo, este no tuvo mucho éxito. Muchas personas y páginas en internet dicen que este lugar tiene una historia guardada, ya que al inicio se han realizado excavaciones demasiado grandes, con el fin de que pase por ahí un tren. Pero nada de eso es efectivo hasta ahora, por lo que las personas piensan que esto más bien se trata de un escondite, o caminos secretos de un grupo de personas muy conocido en el mundo, los masones, que a su vez están muy relacionados con la secta de los Illuminatis. Existe una placa donde se lee Comisión Aeroportuaria del Nuevo Mundo. Supuestamente, dicha comisión no existe, lo cual es una demostración de que el nuevo orden mundial creó el aeropuerto. Aunque sabemos que fue financiado por un grupo de empresarios, esta teoría va más allá, agregando que los símbolos usados son los de la masonería. También, hay muchas esculturas muy extrañas, como gárgolas, y sobre todo, la que está a primera vista, que es la escultura de un caballo azul de ojos rojos y sangre derramada, del cual se dice que se cayó una parte de la escultura encima del creador, causando su muerte. Y por último, los extraños murales pintados a mano, en donde básicamente se presenta una faceta del mundo en un futuro, en donde se resalta la extinción de la raza humana, la destrucción de ciudades y de la naturaleza, y la presencia de la guerra.
No se sabe con exactitud la verdadera intención de este tipo de arte. Quizá tenga algún significado o tal vez solo sea para concienciar a las personas. Sin embargo, en cuanto a lo arquitectónico, es uno de los sitios más impresionantes para visitar, por su majestuosidad, por su diseño y por su historia. Este documental es viejo, ahora los que pululan en la red son de youtubers o de influencers. Curioseen. Algunos de ellos dicen que se erizan los vellos cuando se está bajando el avión, porque no importa si entra o sale, el caballo azul y sus ojos con llamas de fuego parece que lo persiguen, como el efecto ese de la Mona Lisa, que sabía usted que se volvió famoso porque no importa dónde usted está, pareciera ser que los ojos lo están siguiendo. Igual sucede acá. ¿Y saben cómo se llama ese animal? Lucifer. Claro que de tiempo después le han llamado el Mustang, haciendo eco a que es un semental. Pero no tiene ninguna relación, lo único que apunta es a Lucifer. Van a encontrar también cosas como esta. En los pasillos hay gárgolas. ¿Saben lo que son gárgolas? Demonios que cuelgan. Bueno, están esas gárgolas. Y le han puesto tecnología para que charlen, conversen con los pasajeros. Así que usted va por el pasillo viendo las pantallas, un tanto distraído, y de repente la gárgola dice: hola, ¿qué está buscando? Y usted que le da el susto. Pero dirán, eso es entretenimiento. ¿En serio? ¿O hay algo oscuro tras de todo esto? ¿Por qué está allí todavía ¿cómo se llama esto? La placa de la construcción de los que construyeron, dándole el crédito a la masonería? Nadie la reclama. El gobierno dice que no son de ellos y el gobierno no da explicaciones. Pero ahí está la placa de los masones. ¿Qué más puede haber en ese aeropuerto? Regularmente cuando yo viajo, la iglesia que me invita paga mis costos, no lo de mi esposa y mi hija chica. Jenny siempre está acumulando millas por todos los medios que puede para ella acompañarnos, y a veces me hace ir hasta la China en las conexiones para poder pagar. Le he dicho, ni en broma se te ocurra pasar por Denver en una conexión, que qué más cosas tendrá eso, qué es sensacionalismo, qué es amarillismo, no sabemos. Pero pregunto, ¿no son demasiados cabos sueltos que están a la vista de todo el mundo? Bueno, son cosas que cada uno de ustedes debe concluir. Sigo. ¿Versículo cuál? Esto lo mencioné para relacionar el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial obviamente es la plataforma que el anticristo necesita. Y si ustedes me dicen, pero pastor, no tiene sentido porque los Estados Unidos no pueden ser parte de la plataforma del anticristo. Los Estados Unidos, cuando se fundó la nación, cuando amaban y tenían temor de Dios, cuando enviaban cantidad de misioneros, pero los Estados Unidos actuales es algo terrible. Sabían que ya no son los Estados Unidos los que más evangelio exportan al mundo, ¿no? Por sorpresa que parezca, ahora quienes más evangelio están exportando al mundo son los coreanos, Corea del Sur. Increíble. No es increíble. En Estados Unidos ha pasado lo mismo que pasó en Roma. El homosexualismo, la depravación, el sacrificio de niños y cosas parecidas está llegando a su apogeo, debilitando a esa nación a términos que quién sabe. Y por ello el mundo entero poniendo los ojos en noviembre, ¿qué? ¿4 o 5? ¿Noviembre 4 son las elecciones? 5, poniendo sus ojos hacia noviembre 5. Y yo molesto porque Jenny compró boletos para noviembre 11. Van a estar en pleitos. Bueno, ¿qué verso estamos?
8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en la Biblia del Cordero. Si alguno tiene oído, verso 9, oiga. Si alguno lleva en cautividad, estoy corriendo por el tiempo. 11, después vi otra bestia. Paren. Antes de la otra bestia. Ya tiene el anticristo el poder político, el poder militar y el poder económico. Entonces ya tiene todo para gobernar el mundo, ¿cierto? ¿Tiene todo o no? ¿Qué le falta? ¿El qué? Ya tiene paz y seguridad. Le falta el único bloque que es capaz de derrocar gobiernos. Y que durante la historia de la humanidad es el único bloque que vota gobiernos a su antojo. ¿Qué bloque es ese? La religión. La religión destruye gobiernos. Por eso los gobernantes le tienen pánico a los religiosos. Por eso Marx dijo que la religión es el opio de los pueblos. Por eso China odia el cristianismo y cualquier otra religión, porque les quita la esclavitud y la vuelve hacia otro Dios. Pero bueno, le falta eso, hay que poner la religión. Aquí viene la tercera bestia, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. ¿A quién representaría una bestia con pinta de cordero? A la religión, a las ovejas. Pero no es cordero, en realidad habla como dragón. ¿Por qué dice que habla como dragón? Por el poder que tiene su boca. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que los moradores de la tierra adoren al anticristo, a la primera, cuya herida mortal fue sanada. La pregunta aquí es que ¿será que al anticristo lo van a herir en la gran tribulación y luego va a casi salir de la muerte en otra vulgar imitación de la resurrección de nuestro Señor? ¿O es una referencia a Roma, que recibió una herida de muerte pero no murió y resurgirá de la nada? Cualesquiera de las dos es posible. Sigue. También hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del tierra delante de los hombres y engaña, les dije al principio, padre de mentira, a los moradores con señales que se le permite hacer en presencia de la bestia. Verso 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¡Wow! O sea que el juego en Denver de que las gárgolas hablan ya no va a ser ningún juego. Va a hablar por cualquier parte. Pero no se sorprendan diciendo, qué extraño. No, sí, oigan, no es una crítica para este gobierno, es un argumento, es un hecho histórico para todos los gobiernos del mundo. ¿Qué es lo que está en todas las oficinas de todos los gobiernos del mundo? ¿Qué es lo que hay al nomás usted entra a una oficina de gobierno? La foto del gobernante. En todo el mundo. Y uno tiene que preguntarse, bueno, ¿y estos tienen problema de egolatría? ¿Y por qué quieren que la foto del presidente o del gobernante esté en cada rincón del gobierno? A ver, ¿por qué creen? No necesito ser psicólogo para deducirlo. Para mostrarle el respeto y la sumisión al gobierno. Para poner eso en sus cabezas. Y siempre sonrío porque me pregunto, ¿cuánto creen que gastan los gobiernos del mundo en esas fotos cada vez que hay cambio de presidente? Imagínense los Estados Unidos con lo grande que es, la imprenta que deben contratar para todas esas fotos y los cuadros. Millonadas. ¿Y saben qué va a pasar el 11 o cuando entreguen? La van a quemar. Qué cosas, ¿no? Bueno, no va a ser nada extraño. Lo que va a dejar boquiabierto el mundo es que muchas de esas imágenes van a hablar.
Las gárgolas ya lo están haciendo. Verso 16. Hace que pequeños, grandes, ricos, esclavos, se les ponga una marca en la mano o en la frente, que ninguno pueda vender sin el número del 666. Bien. Esto tiene que ver, entre otras cosas, con el dinero. Se ha globalizado la política, se está globalizando la economía, el ejército, la religión. ¿Qué hace falta globalizar? La moneda. Eso está lejos, está a la vuelta de la esquina. Usted necesita, para viajar por el mundo, únicamente dos monedas hoy por hoy: el dólar y el euro. Dicen que el Yemen está compitiendo y que pronto va a desbancar al euro, qué sé yo, pero ya no es ninguna sorpresa que son dos monedas en el mundo. Pero pare, eso pronto también va a desaparecer, muy pronto. ¿De qué les estoy hablando? El dinero plástico ya no es importante, ya casi sale del mercado. Todos sabemos que ahora es el dinero electrónico. Y usted necesita, mire, yo estoy en un grande apuro porque yo soy huraño a toda esa cosa de la tecnología y yo siento que meto allí el código, solo $30 ando, pero me van a dejar con menos 10. Entonces no dejo de tener temor y ahora resulta que la mitad de los pagos de la iglesia a las distintas entidades acreedoras es vía electrónica. CAE, Seguro Social, AFP, aquí, allá, todo es electrónico. Entonces, ¿cuánto tiempo va a pasar para que desaparezcan las distintas monedas en el mundo y se quede una sola? Y pastor, ¿y eso qué tiene que ver con el 666? Todo. Porque usted no puede hacer transferencias si no es con eso. Hay aeropuertos en donde no le aceptan cash. ¿Sabía eso? Usted no puede pagar en esos aeropuertos. Me pasó el otro día, no sé en cuál, en donde el vuelo cambió y tenía que pagar otra conexión y yo le dije a la señora, bueno, pues cóbremela y después la descuenta. Sí, es tanto. Bueno, y yo saqué el efectivo. No, aquí no aceptamos efectivo, solo. Para suerte suya me dijo o tarjeta o transferencia. Y esa vez Jenny no estaba conmigo, que es la que usa las transferencias. Yo dije, me hubiera quedado aquí 2 días. Y ya no es nada extraño. Entonces, ¿significa que yo no voy a poder comprar si no estoy al día? No, significa que usted no va a poder comprar nada si usted no tiene su número, su código, su número de cuenta. Si usted no tiene su chip, ¿que dónde le van a poner el chip? A mí no me van a poner ningún chip, pero algunos de ustedes sí. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes tristemente se van a quedar en el arrebatamiento. Y para poder comprar, vender, para poder comer, necesitarán tener un código. Y ya existe el servidor en el mundo que nos tiene registrado a todos. Supongo que saben eso, ¿no? En Estados Unidos se llama Global Entry. Usted paga su sociedad con eso, creo que vale $200, ya no necesita hacer filas y paga Global Entry. Usted va y aparece una computadora, usted se para frente a ella y le dice, bienvenido Carlos, puedes entrar. En el mundo. O sea, saben dónde vivo, cuánto debo, y saben que hoy prediqué contra todo el sistema. Pero yo en realidad solo leí la Biblia. Allá ustedes si quieren aplicar esto y me dirían para terminar, ¿y cómo aplico yo esto, pastor? Mire, hace 10 años o más, 12, estuve viendo este capítulo en YouTube, cuando lo prediqué hace 12 años creo, y casi di la misma información, solo cambié pequeños detalles y me dirán algunos, mire, pero no pasó nada. Bueno, sí ha pasado mucho, más profecías se cumplieron.
Y algunos de los que oyeron esto en ese entonces ya murieron. Y no sé si fueron al cielo o al infierno por la eternidad. Pero quiero creer que la mayor parte de ustedes van al cielo. ¿No creen que deberíamos vivir la vida hoy por hoy con urgencia profética? Pero algunos de los que están aquí, sus hijos, no están escuchando el Evangelio. Y ustedes no les dijeron nada. Algunos de los que están aquí, lo único que les preocupa es hacer negocios mañana. Pero no les preocupa una vida en Cristo. No les preocupa involucrarse y servir en un ministerio. No, nada de eso. Yo me pregunto si pudiéramos platicar y les diría, mire, ¿y qué pasó todo esto? Creo que me dirán, interesante información, pastor. Sí, entonces yo les preguntaría, ¿y la creen? Bueno, está en la Biblia, la tengo que creer. Y entonces, ¿por qué no hace nada en su vida para vivir conforme a esto? ¿Por qué no está predicando el Evangelio a todo mundo y les dice que el Señor está a las puertas? ¿Por qué su único interés es meterse un poco más de dinero en la bolsa? ¿Por qué su único interés es divertirse? A no ser que no cree en la eternidad y en todo esto. Pero si cree, deberíamos vivir con urgencia, porque la venida de Cristo está a las puertas.